Y es así, esta alabanza nos dice que si nos paramos confiados en el nombre de Jesucristo, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, es importante la letra, la elegimos especialmente por lo que estamos hablando. La palabra de Dios nos dice que el enemigo, mire, no se ahuyenta, ni se va a retirar aunque le gritemos, no le tiremos piedra, no es con un rosario ni mostrándole una cruz. Simplemente el enemigo huye a la autoridad de Jesucristo, al poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos la unción de Dios en nuestras vidas, el enemigo debe huir, porque sabe que está derrotado. Y solamente con el poder de Cristo en nuestras vidas, el enemigo será derrotado. Bien. Amén, sí. Bueno, seguimos con nuestra palabra del día domingo anterior y también el anterior, que habíamos estado hablando un poquito de cómo el enemigo manda a sus súbditos, los demonios, a dominar sobre las naciones, sobre las ciudades y sobre las familias. Dijimos que los principados son demonios que controlan la nación, las potestades son los demonios que controlan las ciudades y los gobernadores de las tinieblas son demonios que controlan las familias. Entonces esos, como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, debemos tener el conocimiento para poder plantarnos frente a todas esas huestes de maldad. Saber reconocer cuando el enemigo está trabajando en algún área de nuestra familia. ¿Amén? Claro, y también salir como soldados de Jesucristo. Lógicamente. ¿Verdad? Debemos estar preparados, pero para ello, bueno, hay condiciones. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 6, y lo que Naya explicaba recién sobre las entidades espirituales, eso está entre el versículo 10, 11 y 12. Y el versículo 13 en adelante dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Dice, estad pues firmes, ¿sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso sí, esto no se puede hacer si no es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Y nos habla, Dios nos habla por intermedio de su palabra como soldados de Jesucristo. Amén. Amén. Porque somos soldados de Jesucristo, porque nos alistamos en las filas del ejército de Dios. Amén. Entonces, para que un soldado pueda entrar a la guerra y pueda ir a la guerra, debe estar preparado adecuadamente, debe tener el conocimiento y debe tener la vestidura, en este caso la armadura de Dios, como es el título que habla aquí la palabra de Dios. Amén. Claro, exactamente. ¿Por qué debemos estar vestidos? ¿Por qué debemos tener la armadura de Dios? Para poder pelear y poder resistir. Sobre todas las cosas. Claro, sobre todas las cosas, dice la palabra. Amén. Debemos estar revestidos con la armadura de Dios. A ver, no sé. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, o sea, estar en pie, no haber sido derrotados. Claro, Amén. no haber sido derrotados, Amén. está bien. Porque no cualquier persona, tenemos que entender que no cualquier persona tiene la autoridad para echar fuera a un demonio. Usted puede estar en la iglesia durante muchos años, pero si no tiene una vida espiritual acorde, si no hay una condición espiritual acorde a lo que Dios nos enseña a través de la Escritura, usted puede, como decía la alabanza, no es usando un rosario, no es mostrándole una cruz, no es pegando 4 gritos y el diablo se va a ir, hermanos. No es así. Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que tener una vida espiritual acorde a lo que Dios dice en su palabra para poder estar firmes y resistir, porque no dice que el enemigo no va a batallar contra nosotros, al contrario, va a venir con furia
sobre la iglesia, sobre los que vamos a la iglesia, sobre los que predicamos el evangelio y sobre todo aquel que se convierte. Entonces, con furia él se va a lanzar, hermanos, para desalentar, para tratar de separar de Dios a las almas, porque en esto hay un plan macabro y el propósito de Satanás es llevarse más almas al infierno. Entre más almas se lleva, mejor para él. Por tanto, la autoridad que tiene que tener la iglesia es estar preparada, tiene que tener cualidades en las cuales la iglesia tiene que, no sé cómo decirlo, tiene que estar preparada para enfrentar y saber discernir los ataques del enemigo. Claro, por eso nosotros, primeramente, y también como soldados de Jesucristo, nosotros debemos conocer a nuestro enemigo, debemos saber cómo él actúa, cómo se mueve, las estrategias que muchas veces puede crear. Así que por eso Dios nos dio el conocimiento y por eso nosotros el domingo pasado decíamos cómo el diablo actúa, cómo el diablo se mueve a través de los principados, a través de las potestades, a través de los gobernadores, de las huestes de las tinieblas que luchan contra nosotros. Hay que tener en cuenta una cosa, porque, a ver, muchas veces yo mismo lo he escuchado decir, hay gente que dice, bueno, pero hablan demasiado del diablo y no hablan de Dios, no hablan de la salvación, pero hay que tener en cuenta una cosa, nosotros tenemos que conocer las estrategias, tenemos que conocer cómo trabaja nuestro enemigo, ¿sí? Por ello es importante saber de la forma en que el enemigo se maneja, cómo operan las fuerzas de las tinieblas, cómo operan sobre una nación, sobre una ciudad, sobre la familia. Y a nosotros lo que nos interesa en este momento es decirle, hermano, usted, ¿cómo está su familia? ¿Está cuidada? ¿Está protegida? ¿Usted está orando por sus hijos? ¿Está orando por su esposa? ¿Por su esposo? ¿Está su familia bajo la cobertura de Dios? ¿Estamos orando? ¿Estamos instruyéndonos en la palabra de Dios? ¿O estamos esperando que suene la trompeta y que, bueno, decimos, bueno, total, ya acepté a Cristo en mi corazón y me voy con el Señor Jesucristo? No, tiene que haber cualidades en nuestras vidas para poder lograr el objetivo que Dios quiere que nosotros... Claro, y para poder ser bendecidos, o sea, para que todas aquellas dardos del enemigo no nos toquen, sino que poder tener la autoridad de Jesucristo. O sea, ¿por qué tenemos autoridad? Porque somos llamados hijos de Dios. Amén. Somos hijos del Dios Altísimo. Somos hijos de Dios, del Rey, del Todopoderoso, y por lo tanto tenemos esa autoridad en nuestras vidas, pero tenemos que prepararnos. Amén. Como soldados de Jesucristo. Gloria a Dios. Para poder luchar, y como los soldados, tal cual los soldados cuando van a la guerra, conocen al enemigo y también van armados. Y hay que entender sus estrategias, cómo trabaja el enemigo sobre las familias, cómo trabaja sobre una ciudad. Yo hablaba hace unos par de días atrás, hablaba con un familiar y hermana en Cristo, y ellos tienen en su corazón un proyecto importante, que es una estrategia para poder orar sobre la ciudad en la que ellos viven. Y es un proyecto que está bueno, que es importante porque es lo que Dios puso en su corazón. Y trabajar de esa manera, ellos están orando y Dios está comenzando a abrir las puertas para que ese proyecto pueda salir adelante. Y cuando Dios está en el tema, Dios está en el asunto, no hay barrera que el enemigo ponga para que logremos los objetivos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Claro, y ojalá se cumpla, ojalá que Dios pueda darles la oportunidad, Amén. Porque si es así, vamos a estar también pasando testimonio de aquello. Amén, es amén. Un lindo proyecto que ellos tienen. Para orar por la ciudad donde por ellos la viven. ciudad y cortar los Amén. aires. Solamente vamos a decir eso, cortar Amén. los aires. Gloria a Dios. Así Amén. que bueno, como soldados de Jesucristo, Dios nos instruye a través de su palabra cómo debemos prepararnos. Amén. Tomando toda la armadura. Claro, ¿qué armas debemos tener? A ver, Amén. ¿qué dice? Pero dice la palabra de Dios que para poder resistir y luego estar firmes, dice en el versículo número 13. Amén. Y después en el 14 dice, ¿cómo estamos firmes? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. O sea, sujetos a la verdad. Cuando en nuestra boca está la verdad, cuando en nuestra boca, en nuestra vida, vamos con la verdad adelante, dice la palabra de Dios que eso es cuando estamos firmes. Claro, cuando Amén. estamos cimentados en la exactamente. palabra de Dios, porque la palabra de Amén, Dios amén. es la verdad.
estamos firmes. Ceñidos significa el poder sujetarse, el Amén. poder estar firme, el poder amarrarnos, el poder estar aferrados a lo que es la verdad. Amén. Y caminar como hijos de Dios sinceramente Amén. ante la sociedad y principalmente ante Dios. Y Cristo dijo, yo soy la Verdad y la vida. Amén. O sea, caminar junto a Cristo, estar con Él y cimentarnos en la palabra de Dios. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. O sea que la verdad y la justicia van de la mano. Totalmente. Sí. Nuestras obras, ¿cómo son? Estas son cualidades que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, porque muchas veces en nuestras actitudes personales no hay verdad o no hay justicia. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas, pero ¿por qué? Porque muchas veces nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar o el que yo soy así, a mí no me cambia nadie, muchas veces cometemos errores y la justicia, lo justo, no nos acompaña. Y no, porque muchas veces queremos nosotros hacer justicia, nosotros. Y dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Entonces debemos Santiago, el libro de Santiago. Claro, debemos siempre considerar que la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y en ella hay justicia. Amén. Y solamente Dios es el que trae justicia a nuestras vidas. Si somos muchas veces vulnerables en nuestras áreas, porque somos como seres humanos vulnerables en ciertas áreas de nuestras vidas, Amén. tanto en el carácter o en tentaciones que muchas veces el enemigo pone enfrente de nosotros, pero tener la convicción, la certeza y la seguridad de que la palabra de Dios mora en nosotros y que nos guiará, dice el Espíritu Santo de Dios, Él nos guiará a toda verdad y justicia. Amén. Verso 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Amén. Dejar que Dios nos guíe. Amén. La palabra de Dios, el Evangelio, las enseñanzas, la doctrina de Cristo. Amén. Qué importante, a ver, yo pienso una cosa, ¿no? Pero en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en los que estamos, el mundo está convulsionado, hay problemas, dificultades, hermanos. En la República Argentina no se esperan días buenos, porque hay situaciones que nos están llevando a conflictos y la sociedad está siendo víctima de estos conflictos. Yo escuchaba un profesional estos días atrás que decía que el efecto psicológico post pandemia va a ser tremendo, va a ser terrible, y todas estas cosas son planes que el enemigo tiene para poder desviarnos nuestra mirada, a ver, Naya decía recién, somos personas que estamos sobre la tierra, tenemos emociones. ¿Quién no discute en la casa? ¿A quién no le parece mal algo? ¿Quién no está poco tolerante? Hay cosas que no son tolerantes hoy en día. Muchas veces las discusiones están a la orden del día. Uno lo vive como persona. Sin embargo, dice la palabra de Dios, calzado los pies con el apresto, o sea, la firmeza, con el apresto del Evangelio de la paz. Y claro, y esto, o sea, ¿esto qué significa? O sea, nosotros debemos calzarnos, debemos apropiarnos de lo que es la palabra, el Evangelio, las Amén. Enseñanzas de Cristo, la palabra de Dios que guíe nuestros pasos, Y en que ella, no nos desvíen. Exactamente, y en ella está la paz que necesitamos. Claro, la paz que en estos tiempos Tan difícil, como decís vos, Cris, Amén. difíciles, que debemos mantener el eje, mantener la paz, porque todas estas situaciones nos golpean como sociedad, como seres humanos. Muchas veces la falta económica, la necesidad económica, todas estas situaciones psicológicas que muchas veces nos afectan. Por eso Dios nos está hablando que debemos prepararnos, Amén. debemos saber y conocer las artimañas del enemigo, las estrategias que hace para que aún nosotros los escogidos podamos desviarnos y hacernos caer. Por eso aún en medio de las tribulaciones, de las tormentas que traen todas estas situaciones, mantenernos en Amén. paz. Y la palabra de Dios lo dice, que en estos tiempos el apóstol Pedro nos dice que el Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar, aún a los escogidos. Más aún nosotros, a los los escogidos. escogidos, que nos querrá derribar y nos querrá desviar. El tema es que usted que está escuchando del otro lado, hermano, hermana, amigo, quien sea que nos esté escuchando, mayormente los hermanos de la iglesia, tenemos que estar preparados porque estamos en el tiempo final.
Hay una noticia que vamos a hablar una vez que terminemos, en un ratito más ya terminamos este tema y va a ser un tema que vamos a hablar el domingo que viene, porque hay una noticia importante que ha sucedido esta semana que enciende las alarmas para la Iglesia de Cristo. Amén. ¿Y sabes qué, cree? Muchas veces esto del coronavirus, esto de la pandemia, de tantos muertos, de tantos enfermos, del hisopado, son palabras que ya nosotros la incorporamos a nuestro diario vivir. Amén. Ya en las noticias escuchamos coronavirus, COVID-19, hisopado, fiebre, temperatura, tos, y estamos muy atentos a eso porque el diablo nos quiere desviar nuestra mirada, la atención de lo que verdaderamente está pasando en realidad. Y nosotros como cristianos debemos mirar, observar, no solamente el tema de COVID. Lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel político, a nivel internacional. Por ello, la Iglesia debe ser una de las más informadas sobre la situación que está sucediendo a nivel mundial. Hay cosas que están sucediendo que encienden las alarmas para la Iglesia de Cristo. Pero bien, antes de desviarnos del tema, no nos vayamos, porque bueno, así terminamos. Ese el otro domingo lo vamos a... Eso es un tema que vamos a tratar el domingo que viene. Ahora, versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. ¿Cuántas veces decimos, no, a ver, yo jugué muchos años al fútbol y cuando había que patear un penal, muchos de mis compañeros decían, no me tengo fe, no me tengo fe. ¿Por qué? Porque cuando dudás, cometés errores. Claro, sí. En este caso, si no se tenía la confianza que necesitaba para patear ese penal, podía errarlo, tirar afuera, se lo podía atajar el arquero, por poner un ejemplo, amén. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano comienza a dudar? ¿Qué pasa como cuando personas que vamos a la iglesia nos encontramos con situaciones que no son favorables, digamos, en nuestro entorno, en nuestra familia, en la situación laboral, y empezamos a dudar? A titubear. A titubear. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, sobre todo... Amén. Hace una exaltación el apóstol ahí, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Y qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, creo que es, capítulo 1, entonces, me parece que dice. Yo me imagino ahí, ahí en toda, con los enemigos enfrente, con todos los demonios enfrente, amén, acechando nuestras vidas, tirándonos dardos, tirándonos influencias satánicas para nuestras vidas, pero nosotros ahí tenemos que estar firmes con la coraza, con el escudo de la fe. Amén. El escudo de la fe, tener la seguridad, tener la certeza, tener la convicción que aunque el enemigo se plante frente a nosotros, tenemos la victoria segura. Amén. Porque es Cristo Jesús quien es nuestro capitán, es el que está enfrente de este gran ejército. Amén. Solamente somos soldados de Jesucristo. Y como soldados debemos, nuestro capitán, que es Cristo Jesús, nos está enseñando cómo debemos estar vestidos, armados, con todas las herramientas, las armaduras, para poder rechazar y para poder ganar esta batalla. Amén, gloria a Dios. Qué importante que es tener la fe, la fe. Pídale fe al Señor, hermano. Si está pasando por circunstancias, por problemas, diga, Señor, aumenta mi fe. Señor, hay un pasaje en la Biblia cuando hay una persona que le dice, Señor Jesús, le dice a Cristo, ayuda a mi incredulidad. Sí, somos incrédulos los seres humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuestionamos todo, siempre vivimos viviendo en nuestra carne, siempre nosotros la sabemos todas, que yo ya soy grande, ¿quién me va a venir a decir lo que tengo que hacer? Y cosas como esas, hermanos, que muchas veces nos hacen desviarnos de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Pero tenemos que enfocarnos en esto. ¿Por qué es necesaria la fe? La fe es necesaria, hermanos, no tan solo para nuestros proyectos y nuestra vida personal, sino para los que nos rodean, nuestra familia, cómo está nuestro matrimonio, cómo están nuestros hijos, cómo está el enemigo. Fíjese que en este párrafo específicamente dice el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego
del maligno. ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente va a estar tirándote dardos y va a estar tratando de socavar esa fe, ese escudo, que se quiebre ese escudo para poder penetrar y hacerte daño. Ahora, hay una cuestión muy importante, hermano. Nosotros tenemos que, como padres, como madres, como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que tener el entendimiento sujeto, como decía antes, a las escrituras, a la palabra de Dios, lo que Dios quiere, porque tenemos que resguardar nuestra familia. El tesoro más importante, el ministerio más importante nuestro no es la iglesia, es la familia, y tenemos que cuidar nuestros hijos, tenemos que cuidar nuestra esposa, tenemos que cuidar a nuestros maridos, en el caso de las mujeres, hay que cuidarnos, y no darle, a ver, cuando el enemigo logra entrar, logra romper ese escudo de la fe, entran en los matrimonios los celos, las discordias, las contiendas, la desconfianza, entran los problemas, las dificultades con los hijos que hacen uso y abuso de la tecnología, muchas veces con esos videojuegos, cosas violentas, donde su corazón, su espíritu, su vida, su mente está influenciada. Cuando se rompe ese escudo de fe, el enemigo entra, penetra y hace desastre en la familia. Por ello, más abajo dice la palabra de Dios, y usted en el versículo 18 dice que no tenemos que dejar de orar. Orar, claro, ¿Ven? la oración es la llave para todo. Exactamente. Es para todo la oración. Pero quería decirte algo, Cris, ver. que lo contrario a la fe, que es La duda. la duda. Y el enemigo siembra duda en nuestros corazones cuando nosotros le damos lugar. Por eso Dios nos está advirtiendo todas estas situaciones y nos está enseñando como soldados de Jesucristo cómo debemos plantarnos ante todas las artimañas del enemigo. Y mirá lo que me acotaba Kichi, Esther, me decía 2 de Timoteo 1:7, y yo lo busqué y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De poder, exactamente. De amor, sí. Y de dominio propio. Amén, gloria Aleluya. a Dios. Tenemos el Espíritu de Dios que gobierna nuestras vidas, Amén. en el cual hay poder, hay autoridad para poder desechar, para poder contrarrestar todas las artimañas del enemigo. Por eso debemos identificar a nuestro enemigo con nombre y con apellido. Amén. Las enfermedades que muchas veces toman posesión de la familia, no tenga miedo en nombrarlas, sino en el nombre de Jesucristo, como decía Pablo. ¿Te Amén. acordás que leímos, me parece que en los Hechos 16, que a mí me re gustó esa palabra, con la autoridad que Pablo le habló a ese espíritu, no le habló a la joven, le habló al espíritu y le ordenó en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual hay poder, nombre en el cual hay autoridad, nombre que los demonios no pueden resistir. Amén. Lo que tenemos que, como cristianos, tenemos que entender que el enemigo va a tratar de socavar nuestra fe, va a tratar de socavar todo nuestro fundamento para que nos desviemos totalmente de lo que son las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hay gente que se va enojada de las iglesias? No, que no me gustó la predicación, que el pastor, que esto, que aquello. Ese es el enemigo que intenta dividir, intenta romper. ¿Cuántas veces hay discordias en las familias, discusiones, peleas, espíritus violentos que toman posesión de las familias, el alcoholismo, las drogas, los vicios, las malas costumbres, la pornografía y cuánta cosa que muchas veces está pegada y arraigada en el corazón? Hasta que estas cosas no salen del corazón, Dios no puede ministrar, Dios no puede mover, no porque no quiera, no porque no pueda hacerlo, sino porque Dios nos ha dado un libre albedrío para que nosotros podamos decidir qué es lo que queremos hacer. Ahora, usted tomó la autoridad de Cristo, usted recibió a Cristo en su corazón, siga caminando adelante, siga fiel. ¿Sabe por qué? Porque nos espera la corona, aleluya, incorruptible de gloria, esa corona maravillosa que pronto, aleluya, la iglesia de Cristo estará volando al reino de los cielos. Amén. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Siento Dios. la presencia del Espíritu Santo. Siento que Dios está en esto. Siento que Dios está moviendo. Mire, usted puede estar tomándose un matecito, puede estar tomando, cenando. Escuche lo que el Espíritu Santo está hablando a su vida. Tome el control de su familia. Tome usted el control de su matrimonio. Dígale, Señor, en tus manos está mi vida, en tus manos está mi
trabajo, en tus manos está mi familia, para que Dios sea el que esté obrando y no sea el enemigo socavando ahí, porque cuando viene la duda y vienen los problemas es cuando nosotros tenemos que entender en quién hemos creído y dónde estamos cimentados. Amén, y conocer que solamente el enemigo, el diablo, Satanás, vino a hurtar, a robar Y a destruir. y a destruir. Amén. Amén. Lo que Dios ha comprado, lo que Cristo ha comprado a precio de Aleluya. sangre, que es usted y yo. Seguimos Qué con... importante, mira A ver. qué importante. Yo puedo, a ver, Kiche está prendida y está en el espíritu con nosotros. Amén, sí, sí. Porque nosotros, a ver, si hay algo que nos encanta es hablar de las cosas de Dios. Y también contar nuestras experiencias. Y cuando se siente la comunión con el Espíritu Santo, cuando se siente la comunión con el Señor Jesucristo, uno comienza a sentir el respaldo y comienza a sentir que el otro que está allá a lo mejor a kilómetros está escuchando y te dice amén, Amén. te dice Mira, gloria a Dios, te dice aleluya. Mira, Crie, escuchemos este corito. Mira, este es un hermoso corito. Oh, gloria a Dios. Dios de Israel, Dios santo, Oh, tres veces santo es el Señor. oh, gloria a Dios. Alma. Ese es nuestro Dios. Dios santo, Dios poderoso, Dios de Israel. El que nos da la autoridad, el que nos ayuda en medio de los tiempos tormentosos. Él es nuestro ayudador. ¿Cómo no alabar y cómo no bendecir el nombre de Jesucristo? Sentimos la presencia de Dios, sentimos que el Espíritu de Dios está aquí. Mirá, escuchá. Aleluya. Y adoremos, venid y postrémonos, venid y arrodillémonos delante de Jehová, Oh, nuestro Amén. Hacedor. Gloria a Dios. Venid. Corra, venga a los pies de Cristo. Aquel que nos está escuchando y que todavía no tiene y no ha tomado la decisión, venga, corra a los pies de Cristo. Todavía hay oportunidad. Todavía nos podemos salvar. Todavía puede salvar su alma. Aleluya. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro ayudador. Es nuestro hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Es nuestro Rey. Dios fuerte ser. Dios de Israel. Oh, Samaki. Tres veces santo. Santo. Deje que el Espíritu Santo le ministre del otro lado. Cierre sus ojos. Estas lágrimas que usted ve no son de tristeza para nada, sino porque sentimos Gloria a Dios. la presencia, la dulce presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Oh Señor, cómo no adorar si tú eres grande. Aleluya. Gloria a Dios. Él es nuestro Dios. Aleluya. Cuando uno adora a Dios y reconoce los atributos de Él, que Él es santo, que Él es soberano, que Él es Así es, poderoso, que Él es sublime, que Él es eterno. Amén. El Espíritu Amén. Santo de Dios comienza a moverse. Así como se mueve en nuestras vidas y en nuestros corazones, esperamos que en todos aquellos que nos están escuchando, que están conectados, también usted pueda sentir las caricias del Espíritu Santo de Dios, que trae refrigerio a nuestras vidas. Amén. Amén, Que amén. como decís, Cris, no son lágrimas de dolor, sino son lágrimas donde uno siente las caricias del Espíritu Santo y que va purificando Aleluya. también nuestras Amén. vidas, nos va enseñando, nos va ahí, ¿cómo se dice? Confirmando que el Espíritu de Dios está Amén. con nosotros. Y Él nos Aleluya. ministra, Él es real, Él es maravilloso. Amén, Amén. aleluya. Bien, Bueno, vamos, seguimos. vamos a seguir. El tema es que nosotros nosotros nunca cortamos por guardar cierta cordura, sino damos lugar al Espíritu Santo, damos lugar para que el Señor se mueva en nuestros corazones y
la intención es que Dios nos bendiga y bendiga a usted también que está del otro lado escuchando. Así que por eso siempre le instamos, cuando el Espíritu Santo viene y nos toca, usted préndase, diga sí Señor, amén, y adore al Señor y búsquele en espíritu y en verdad, porque esto es lo que el Señor busca. Dijo Jesús a la samaritana, la hora viene y la hora es. La hora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso, como bendecir a Dios, honrar a Dios, moverse en la presencia del Espíritu Santo, lo más maravilloso. Claro, usted también puede, mientras nosotros sentimos esta maravillosa presencia, nos puede mandar un mensajito y decir, sí, hermanos, estamos en contacto, estamos unidos en la presencia de Dios, Amén. unidos sintiendo las caricias del Espíritu Santo. Así que seguimos con la palabra de Dios. Amén. Para que ya podamos darle fin a este temita. Amén. Versículo 17, tomad, dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios que es viva, Amén. que Y es eficaz, que es poderosa, que es cortante como espada de Amén. doble filo, que penetra. Amén. Que dice que discierne los pensamientos del hombre. ¿Lo ¿Eh? leo? Bueno, Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Qué maravillosa es esta palabra, qué amén. gloriosa es esta palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, tremendo. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón. Aleluya. Amén. No hay nada oculto ante la presencia Pero de Dios. fíjate la característica de esta espada, Amén. la característica de la palabra de Dios, El poder que hay. el poder que hay, que no mata, Amén. no Amén. destruye, Amén. sino que trae fortaleza, edifica y anima y protege nuestra vida. Así destruye todo lo malo. Exactamente. Yo hace un rato tenía una charla con mis hijos y les decía, si nosotros estamos ocupados en nuestros quehaceres o si estamos distraídos y fuera el sonar de la trompeta, nos vamos en el arrebatamiento, porque podemos aceptar a Cristo en nuestro corazón, podemos tener una relación personal con el Señor Jesucristo, podemos tener una vida de iglesia, una vida, hasta podemos cumplir orando y leyendo la palabra, pero ¿qué pasa si nos distraemos? ¿Qué pasa si el enemigo nos hace, da en el clavo, digamos, y encuentra una grieta para distraernos de la verdadera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo? Es que Él conoce nuestras debilidades. Y Exactamente. nosotros, al mostrarnos débiles, abrimos también una puerta para que el enemigo actúe en nuestras debilidades. Y hay algo, mire, hay algo muy importante que usted tiene que saber, hermano y amigo que nos está escuchando. Una de las herramientas fundamentales que Satanás usa a su favor y en contra nuestra, ¿sabe cuál es? El miedo. El miedo. Usted tiene miedo de algo y el enemigo se va a meter. Por ello, no le digo que usted vaya rompiendo todo por la vida porque no tiene miedo, pero cuando el miedo entra en nuestro corazón, cuando hay personas que dicen, les duele, no sé, la cabeza 3 días seguidos y lo primero que piensan es, les da ese miedo y dicen, no, alguien me está haciendo una brujería, o no, esto ya no es, y la superstición entra. Ojo con la superstición, porque mucha gente cree, son muy supersticiosas, por más que van a la iglesia, creen mucho en las cosas, en lo supersticioso, ¿entiende? No siempre es el enemigo que está tratando de atacar tu vida. Entonces, y muchas veces esa puerta del miedo se abre en el corazón y las cosas entran, el enemigo Amén. atormenta. Pero
Por eso, si estamos cimentados en Cristo, estamos cimentados en la palabra de Dios, si conocemos la palabra de Dios, porque como cristianos tenemos que leer, tenemos que entender, tenemos que escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque en ellas parece que tenemos la vida eterna. Amén. Si no leemos, si no entendemos lo que está aquí en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer las promesas? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida familiar, matrimonial, si no conocemos el manual que Dios nos dejó para que nosotros podamos movernos en esta vida? Amén. Dice, y tomad, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. La primera palabrita es orando, la segunda es todo, en todo tiempo, dice, no algunas veces, no cuando tengo ganas de orar o no cuando estoy contento nada más, sino dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿sí? En el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Dice, y velando en ellos. ¿Qué es velar? Velar es estar despierto, apercibido, vigilante. Dice, velando en ello con toda perseverancia. Amén. Y dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el final, este será salvo. Y dice Amén. también ahí, dice, por todos los santos. Amén. O sea, orar los unos por los otros. por los otros. Amén. Y estas son las cosas que tenemos que entender. Bueno, es una hermosa... Hay mucho más para hablar, cuidado, no se piense que nosotros estamos limitando para que ya llevamos 3 programas con esto, pero hay mucho más para hablar, es mucho más largo, hay muchas más citas bíblicas, hay un montón de cosas que podemos hablar con respecto a esto, pero el mensaje de hoy, lo que Dios quiere dejarnos en este día es que tenemos que buscar el rostro de Dios, que tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios, tenemos que orar al Señor Jesucristo y tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Kichi está ahí del otro lado diciéndonos amén. Miriam está diciéndonos gloria a Dios. Amén. Y así sea. Así que la dulce presencia del Espíritu Santo nos siga ministrando. Y qué importante que es adorar a Dios. Amén. Así que, acá concluimos este tema. Amén. Y resumiendo todo, amén, y haciendo un redondeo así, nosotros como cristianos, como soldados de Jesucristo debemos estar preparados. Debemos vestirnos como soldados de Jesucristo, tomar las armas espirituales que Dios nos ha dado por intermedio de su palabra y saber y reconocer a nuestro enemigo, cómo actúa, cómo se llama, amén, lo que está gobernando muchas veces las fatalidades de la familia, en las ciudades y en los países. Así que tenemos trabajo, tenemos labor, tenemos mucha oración que realizar para desatar y para desactivar y neutralizar, amén, todas las artimañas, los dardos del enemigo en contra de nuestra nación, ya sea Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, quien fuera, de toda nuestra ciudad, ya sea Neuquén, sea Osorno, sea Valdivia, sea Puerto Montt, sea Centenario, amén, y de todas nuestras familias. Amén. Ore por su familia, rompa, neutralice, desactive todas las maldiciones de los gobernadores de las tinieblas. Amén. Y parémonos como soldados de Jesucristo. Amén, aleluya. Qué importante que es esto, amén. Así que que estemos cimentados, que estemos cubiertos con la presencia del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos acompañe en todo momento. Amén. Amén. Sí. Qué importante que es, escúcheme bien, yo quiero resaltar algo, la importancia de la oración. Velando en todo tiempo, orando en todo tiempo. No cuando tengo ganas, no cuando se me da a mí que tengo que orar y no. Dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda súplica, con toda perseverancia. Orar es conversar con Dios, es contarle nuestros problemas. Hay gente que ora 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos y no sabe más qué decir. Se duerme. Hay tanto por lo que hay que orar, tanto. Hay tanta necesidad. Hay que interceder por los ministerios, por las iglesias, por los pastores, por los necesitados, por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Que Dios pueda mover su mano, amén, preciosa en todo esto. Así que, a ver, ¿qué tenemos? Es así. Entonces, quedamos la palabra de Dios concluida en este momento. Así que usted escudriñe nuevamente y todo lo que hemos enseñado, anote cómo son los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas. Eso tiene que estar
en nuestra mente para poder pararnos como soldados de Jesucristo, como lo había dicho antes. Así que bueno.